aski hilanaka kuyakanaka arunta sipanyani aski arumaki pansasina o kamaraki kun hampir yatitaktan hilanaka kuyakanaka aski urukipan kamaraki asko hipukipan sasina arunta sipanyani kitinaga istasipsta aka qollasuyo marcanza el alto marcanza o kamaraki ankaj marcanakanza kaukin haya hiqatasipsta hayaya sasinwa arunt anipsman hilanaka kuyakanaka mayur simana hachusasitawa kaisa sucre marcaro sarawayatawa eukamatuahani akawaki chaweja saranta yatakiti hiutichuroja kutanitaski hilanak kuyakanaka hichuroja akawaki chawin hataki kunatpun aruskiptana hichuro aruskiptañaniwa ma kuyakitambe chakpachansa aymar wain tawakunakaja akahma hachamarkanakan hawal haniskiw kuyaka naira kantataita askinan pun purinta marka chirim arunta señani Paisu mahilata waliki aski arumakipan takanitaki tinakatija chita unchakisipta ka wakichawija hupanakaru arunta munta aski arumakipanaya y bueno Gileta igualmente agradecerte, ¿no? Paisuma hawilta tamata Hayaya kuyaka, ¿no? Hiskataska, ¿no? Kamarani haraktas kuyak kunrak lurtas, hiskataska, ¿no? Nayak na patung marani actuación, ¿no? Patung marani, kamaraki kaisa aru yathatain takina, o kamsnasa arunak yathatain takina, lingüística e idiomas, uksano akuyakita yatintas que acá pusir tirsuna, ¿no? Cuarto semestre, ¿no? Lingüística e idiomas, upea. Ukahachata tañotana ukamaraki aukta ikanagapa kaisa kalaki umasuyos marcan kiriwa uksararun tañani kuyaka naira arun tañani arun tañunta kalake markachirinakaru awichaharu ukamaraki familia bautista upanakaru arun tañunta hilata waliki puniwa familia bautista kaisa kalaki tokena arun tatapta hilanak kuyakanaka kunhantes saskeyatan wainta opanaka kamarkan hawaltata hichuro hakuyakita kaisa comisión organizadora comisión y difusión kuna toketsu intayaski ukatu akaro tuntiri halane wayi kutu kamarusa hupan hakawi phatrako aruskiptañani ma hachawlaqao apasiski aka arupirwana que istapkhritati no uka arupirwa diccionarios, ¿no? Lexicología, lexicografía, primer Congreso Nacional de Lexicografía y Lexicología en Bolivia. Uko apasiski, uko toketo preparo kanaistañan kuyaka naira kantataita. A ver, aruskiptañani kuyaka acá marcan ja con jante ja unihataki, ¿no? ¿Cuál hawain tawa con acapone uti? ¿No? Acá marcar ojotano irnaqeri yaqibanakaja yatqatain laikusa aunque sas aukta ikasanaka hut nairaqata hiwasa akan yur harakta, ¿no? Ukatja kamsnasa aunque sas yaqibanakan awichanakaraki purini nairaqata, ¿no? Awichanak purini ukatja konastenisa ukan hiwasa yur harakta señal, ¿no? Ukamata hiwasotana. A ver, cuéntanos un poquito más dónde estudiaste, Caucancia Tecanewait Cuyaka, Patana, Acachamarcan, Cochaban Marcan, Chacaucans, Colegio Tuctanewait. Bueno, yo he terminado el colegio aquí en la ciudad del Alto, en el colegio Alipio Valencia Vega. Si me están viendo en este momento, pues quisiera mandarles igual un saludo a mis compañeros de la promoción 2019, así también a mis profesores, por supuesto, ¿no? Ajá. Na amtastua 2019, ¿no? Pawarang tungkayatung non maran. Kuyaka naira kantataita jama atipasiwinwa atiptoaita meme luraña nakana. Amtastat? Sí, lingüística no aquí tascana que esa upea toquena aymar hictaptawi que la kuyakana como nakas arun tanitaptawan ukataman kirina campi wakistatana ma atipasiwi memena luraña, ¿no? Aymara luraña ukano kuyakana era kantatayita atiptoayi, ¿no? Ukan ni ukanakat pacho amoyatatja asita kuyakana era kantatayita, ¿no? Con hamatsa acá lingüística e idiomas usar qillqayasta kuyakana era kantatayita. Ya, yo me he inscrito a esta carrera, me he animado a estudiar porque tenía desde hace unos 2 años antes de concluir el colegio, tenía un profesor de Aymara
Creo que ya le había comentado también, ¿no? Creo que sí, pues sí, Ajá. seguro, ¿ya? Ajá, entonces yo dije ya, una vez que él falleció, yo dije, tengo que continuar, ¿no? Tengo que continuar aprendiendo aymara. Y desde ahí ya me he enterado yo de que había la carrera de lingüística e idiomas, ¿no? En la UP, entonces yo dije, ya me voy a inscribir ahí. Entonces de ahí es donde surge se podría decir, mi iniciativa para estudiar esta carrera. Ajá. Interesante. ¿Y cuán cercano era ese profesor? ¿Era un familiar? ¿Un tío quizás? ¿Quién era esa persona, ese tu profesor? O sea, ¿o era un profesor de la escuela simplemente? No, él era el papá de mi primo Yawar. Él era lingüista también. Él era profesor en la EMI. Y bueno, lo interesante de él y lo que a mí también me ha inspirado para estudiar aymara ha sido que él no era aymara hablante nativo. Él aprendió por su propia cuenta, estudiando un poco de morfología, estudiando libros por su cuenta y después ya practicando, ¿no? Con los hablantes, por supuesto. Entonces, de esa forma a mí también me ha enseñado. Y así era muy querido para mí, muy cercano. Porque también tenía mucha paciencia conmigo. Y te enseñaba seguramente algunas palabras también. Ya Claro. Me enseñaba y me explicaba, así tienes que decir, así ellos dicen. A veces depende también de la región, ¿no? Por Oruro, digamos, me decía, hablan diferente, por aquí, por Omasuyos hablamos también diferente. Cuéntanos un poquito en tu casa, Utamanja, kunhams aymaraj palata. Kunhams tatamampi mamaman palaskati, awichamanpi achachilaman palaskati, tiunakamampi. ¿Cómo es la situación lingüística? Ya tú entiendes ya, ¿no? en el hogar, digamos, en tu casa. Ya, bueno, esta parte es un poco complicado, ¿no? Tal como le estabas mencionando un principio, hermano, muchos de los jóvenes aymaras somos en su mayoría migrantes, ¿no? O bien nuestros papás han migrado, nuestros abuelos han migrado, ¿no? Y ese también ha sido mi caso. Lo que pasa en esto es que hay ¿cómo se podría decir? Un rompimiento ahí de la transmisión lingüística de la aymara, ¿no? Y lo mismo ha pasado conmigo y con mis primos también. Ya no ha habido esa transmisión de la aymara. Si bien nosotros hemos escuchado todo eso, pero ya no se ha transmitido a nosotros el idioma. Mis primos casi no entienden mucho. Yo tampoco al principio entendía prácticamente nada, ¿no? Y después ya poco a poco. Pero ahora ya casi completamente. Ahora ya sí estoy ya practicando con mis tíos, con mi mamá, todo eso. Entonces poco a poco se hace. Es como recordar. ¿Qué te parece? Como recordar, exacto. Y eso es lo que hago también con mi familia. Genial. A ver, mientras producción alista, hay una capturita de pantalla que hemos hecho, a ver si nos ayuda. Ahí está. Aquí pueden ver, ahí nomás detenemos, por favor. Kamsis, es un orgullo para mí formar parte de esta generación que está en miras, ¿no? En miras a seguir manteniendo la vigencia de nuestro idioma aymara, ¿no? Hayaya, Aymar, Arusa, ¿no? Naira, Cantataíta, Bautista. A ver, explíquenos un poquito más sobre esta frase que has hecho. Después hablamos un poquito más sobre el TikTok como un medio para promover, ¿no? Revitalizar, para que siga viviendo pues la lengua aymara que presentaste en la Universidad Pública de Alta. ¿Por qué es importante mencionar esta frase para vos, Cuyaca Naira? Ya, esta frase para mí, yo me la he inspirado porque soy parte de esta generación, ¿no? De jóvenes que queremos seguir manteniendo el idioma aymara, pese a que tal vez no hemos sabido hablar desde niños, pero sí queremos aprender. Y yo he conocido en mi curso, por ejemplo, tengo varios compañeros que les gusta el idioma. Y a veces se frustran, ¿no? Porque dicen, no, es un poco difícil. Y a mí, la verdad, a veces cuando yo hablo en mi casa, mi abuelita me dice, no hables así, que está mal, ¿no? Entonces yo he querido como que inspirar a estos jóvenes a romper todos esos prejuicios que a veces hay. Y a veces es nuestra misma gente la que nos dice eso, ¿no? Nos desanima. Pero hay que seguir adelante como jóvenes difundiendo este idioma. Hilanak Kuyakanaka istaptawa.
¿no? Naira Kantataitan Bautista Jupan Arupata, ¿no? Ya que pachanaka en casiñas uti wainta con gente jupasa saski acá marcar purisin ya que pachanaka sabstoy no ane con ata cree que está aymar dices no kat armas y te Mejor inglés. oh mejor inglés katani per inglés para la karakiti kuna se tiene ya so let's talk in English les digo no entonces pero qué dijiste dice no o sea, después y yo creo que es ahí importante también pues obviamente un chino mandarín un ruso Claro. ¿por qué no? Entonces aquí Naira nos está mostrando que los jóvenes hoy en día de su edad, o sea, aman o están promoviendo la lengua, están, ¿cómo se podría decir? En miras, ¿no? Así como dices, ¿no? En miras a seguir manteniendo, pues, ¿no? Entonces Naira es una de las promotoras, ¿no? Dentro de su generación. A ver, Cuyaca, háblenos pues de esto un poquito más, a ver, del TikTok como medio para aprender y revitalizar la lengua aymara. Y tienes más de 3.200 seguidores, pero hace semanas que ya no ingresaste, pero ya seguramente debe estar subiendo ese número, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo no tengo, por ejemplo, TikTok todavía, creo que me voy a descargar, no tengo espacio en mi celular de J2 nomás, yo estoy manejando pues, pero posiblemente Naira debe tener un J, no sé qué J si habrá, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué en TikTok aymara? ¿Por qué aymara en TikTok? Esa es una buena pregunta, hermano, y es una pregunta que me han hecho mucho, ¿no? ¿Por qué poner el aymara en TikTok, no? Si TikTok se supone que es un medio más que todo para videos de baile, de más entretenimiento, ¿no? Y claro, el aymara también se puede convertir en una forma de entretenimiento, no es que no. Entonces, con esa perspectiva es que yo dije, ya, vamos a ingresar a TikTok, pero no ha sido así de golpe, ¿no? Primero, la inspiración me ha llegado gracias a que he visto otros jóvenes que también enseñaban y promovían sus lenguas indígenas, por supuesto. Había un hermano que es de México, si no me equivoco, que habla maya. Él enseña maya, es un jovencito nomás. Y aparte también otras personas que enseñaban distintas lenguas, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no poner nuestro aymara en TikTok? Claro, porque los jóvenes entran ahí ahora. Ahora ya no es Facebook, ya no es Instagram un poco más o menos, pero ahora la sensación es TikTok. Entonces hay que ir por donde van los jóvenes, ¿no? Y de esa forma es que yo dije, ya, vamos a enseñar aymara en TikTok, aunque sea desde lo más básico, porque poco a poco estoy aprendiendo, pero yo sé que hay jóvenes que están desde cero, entonces a ellos sí se les puede apoyar, ¿no? Interesante, interesante. Naira Kantatay te está aclarando que la lengua es para todo, pues, ¿no? Para entretenimiento, ¿por qué no? El aymara es para todo, y bueno, este programa también es parte de aquello, ¿no? O sea, para promover todos los aspectos de la vida, ¿no? Todas las actividades que se realizan en la vida, ¿no? Entonces la lengua es pues para todo eso. Tokasnan, hacharaksnan, hamksajay, larusiraksnan, aymaratja, ¿no? Ali, kusisiñate kikiki, sankusasti, yakisiñate kikiki, sankusasti, takikuna taki. ¿No? Tokhtaraksnana, hayintaraksnana, takikuna iloratastaja. Kamsapjis masina kamakkullaka Naira, a ver, uka tiktukan luraskta, uka nait kal aymara, cheqintayaskta. Kamsapjis masina kamak, huma wiñay masina kamak, waliki usit, hani waliki tsapjis, chekuntakis lurtsapjis, kamsapjis. Bueno, en ese sentido, mis amigos, mis conocidos, me han felicitado, ¿no? Incluso conocidos de la escuela, de la promoción que he tenido, me dijeron, te he visto, Nairita, estabas cantando en aymara, en YouTube primero. Y felicidades, ¿no? Qué bien que lo estés haciendo. Después también en la universidad, ¿no? También los docentes, los auxiliares de aymara también. Y a ellos, si es que me están viendo, claro. Igual les saludo. Sí, ¿no? Me han felicitado porque, bueno, les he sorprendido de que yo no hablo fluido aymara, pero me dijeron, pero aún así tú enseñas y eso es lo importante, ¿no? Podemos, por más de que sepamos poquito, tenemos que compartir siempre este conocimiento, ¿no? Y es
muy importante lo que tú estás realizando. O sea, comentarios de ese tipo, ¿no? Más positivos. Muy positivos. Muy positivos. Aunque en TikTok sí he tenido alguno que otro comentario un poco... reacio, ¿no? Sí. Ajá. Pero algo que debes saber, Naira Kantataita, eso hace una década en Facebook, o un poco más de una década, pues, ¿no? Así como comentario, ¿no? Creían que la lengua no podía ingresar a estos medios y cuando se escribía, digamos, se comentaba o se publicaba, decían, oye, indios, vayan a hablar al campo, su lengua, sí. digamos, vayan a hablar con los abuelos. Pero hoy estamos comprobando que hay más reacciones positivas que negativas, ¿no? Y eso se puede ver, digamos, en cualquier grupo aymara, ¿no? Cuyaca, a ver, coméntanos un poquito, a ver, ¿cómo te está yendo en estos 4 semestres en la carrera de lingüística e idiomas? ¿Qué materia te ha gustado? ¿Qué materia no? ¿Cómo evalúas tus 4 semestres hasta el momento? Hasta el momento considero que los docentes me han tenido mucha paciencia. Ya, pero más allá de eso, académicamente, sí me ha gustado mucho la carrera. En un principio yo no sabía qué materias llevaban exactamente. Solo sí sabía que llevaban aymara, ¿no? Y también un poco de inglés, me dijeron, vas a llevarle, pero no sabía que dentro de la carrera están otras materias también muy interesantes, como semántica, sociolingüística, historia andina, por ejemplo. También he llevado fonética y fonología, morfología, etcétera, etcétera, ¿no? Las distintas ramas que están en la lingüística. Y me ha gustado bastante, en especial la materia de morfología. Por supuesto, la materia de aymara me he llevado hasta el momento muy bien con todos los profesores. Ajá, y yo quiero agradecerle en especial a la licenciada Mary Chambi, porque ella este semestre me ha ayudado bastante a perfeccionar mi fluidez. Qué bueno, qué bueno. Tus proyecciones. Después ya comentamos obviamente del Congreso y vas a hacer tu propaganda a todo dar por si acaso, ¿no? Y estás en COTV y en el programa Aruskip Sitjanyana que es aquí poner aquí Hispava, pero antecitos de eso, o sea, ¿qué piensas hacer? Quizás algunos tienen proyectos pues en la universidad de casarse, ¿no ve? Hasta conseguir 3, 4 chicos. No, ya, no veo, o sea, no, hay que disfrutar la vida y la fiesta, y todo eso, fiesta, sino algunos con proyectos políticos, hay que entrarse al centro de estudiante o a la FUL o no, cosas así, ¿no? O sea, cada uno tiene sus proyecciones. ¿Y el tuyo, cómo estás visualizando de aquí, por lo menos a 5 años más o menos? ¿Cómo te ves? Ya, bueno, de aquí a un tiempo, al año siguiente, sin ir más lejos, quisiera postularme para la auxiliatura de Aymara 1, Aymara básico. ¡Qué bueno! Dime, pesca. ¿Ya? Sí, hermano. Bueno, para de esta manera ayudar, ¿no?, a los jóvenes, porque es muy diferente cuando te explica un hablante nativo cómo es el aymara y si te explica a alguien que lo tiene como segunda lengua. A veces hay algunas dudas que de repente pueda tener alguien que ya ha pasado por ese proceso de aprendizaje y eso te puede servir a ti, ¿no?, para dilucidar esas dudas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero aplicar con mis compañeros. Si es que me dan la beca, por supuesto, voy a hacerlo, ¿no? Y más adelante, ya terminando la carrera, me gustaría especializarme en morfología aymara. ¡Wow! Ajá. ¡Qué lindo! Sí. A ver, para que los que no entienden, ABC, digamos, ¿no? ¿Qué es morfología aymara? Si te pregunta alguien, digamos, ¿cómo respondemos? Ya, morfología. Para entender qué es morfología, primero tendríamos que partir del concepto de qué es un morfema, ¿no? Un morfema es una unidad mínima de sentido, ¿no?, en las palabras. En este caso, en el aymara, morfema podríamos denominarle a los sufijos, ¿no?, porque sabemos que el aymara es un idioma sufijante. Por ejemplo, tendríamos el sufijo naka, ya tiene un significado, ¿no?, que es un pluralizador. Ya tenemos el sufijo... ¿algún sufijo, hermano? Por ejemplo, el programa tiene varios sufijos. Claro, es la palabra más grande que hay en el aymara, claro, ¿no?
Claro, sí. Exacto. El mar. El ña, por ejemplo, Ajá, que ajá. es un verbalizador. Ahí Ajá, tenemos distintos sufijos, ¿no? Cascas, kilar una udji, ¿no? Aymara run. Ya está, ya caro intayaspaj. Nave anuna caja, ¿no? Anuna cama, sasasaraxnay, ¿no? Kajilatan anuna capa, sasasaraxnay, ¿no? Kakuyakan, no sé, kamsasas. Fisipa. Fisina capa, ¿no? Uika, jepi, ¿no? Wali que pone Cuyaca Naira Cantataíta, ¿no? O sea, ella me alegra, digamos, que los jóvenes tengan pues esa seguridad de formarse, que tiene que tener un tacinito, ¿no? Naira Cantataíta es un ejemplo a seguir y yo creo que está grabado, pues esto no se va a quedar grabado y cuando algún momento te lleguen los desánimos, tienes que volver a COTV, tienes que buscar, digamos, tu entrevista y revisar, ¿no? ¿Qué he dicho ahí, no? Y entonces vas a recordar, no, tenía que ser ayudante, vas a decir, ¿no? ¿Qué tenía que ser? No, tenía que ser docente de morfología aymara, ¿no? Sí, Marta Hartman, ¿no? Un inglés, una americana, ¿no? O sea, que nos ha dado tantas cosas, nos ha enseñado, ¿no? ¿Y por qué no nosotros como aymaras? Y algo que me recuerda Cuyaca Naira ahorita es, bueno, yo soy también docente, entonces cuando yo enseño aymara, creo que enseño como aymara hablante, ¿no? Y no como uno que ha aprendido la lengua. No, entonces yo creo que es ahí diferente, entonces de seguro que vas a conseguir un nuevo método para enseñar, digamos, desde ese punto, ¿no? Vamos a pedir al productor para que nos ponga esto del Congreso Nacional de Lexicografía y Lexicología en Bolivia. Ahí está. Ahora sí, a ver, hagamos la repropaganda para que se unan, pues, ¿no? Desde qué lugares, cómo va a ser este evento. Ya, este evento se está llevando a cabo gracias a la Asociación de Lingüistas de Bolivia, el proyecto cultural Yesgisari, que también tiene muchos integrantes que vienen de la misma carrera de lingüística e idiomas. También está la UPEA, por supuesto, cómo no. También la Universidad Mayor de San Andrés, en su respectiva carrera de lingüística e idiomas también. Este congreso se va a llevar a cabo este día viernes y sábado, si mal no estoy, es el 3 y 4 de diciembre, ¿no? De este año 2021. Vamos a contar con muchos invitados, por supuesto. Como ya lo mencionabas tú, ¿no? ¿Qué es la lexicología? ¿Qué es la lexicografía, no? Está estrechamente relacionado con lo que son los diccionarios, ¿no? Los diccionarios, cómo se crean los diccionarios, en base a qué estudios también, ¿no? Porque no es así nomás. De repente la corrección, porque hay también algunos errores, ¿no? Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el primer diccionario de Ludovico Bertonio, del año 1612, si no me equivoco. Tenía ciertos errores, ¿no? Entre comillas, errores, ¿no? En la cuestión de escritura, por ejemplo, que han hecho correcciones ya posteriormente, ahora ya lo han adaptado al alfabeto que ya está establecido para el idioma aymara, ¿no? Entonces, temas como ese es lo que toca la lexicología y la lexicografía, ¿no? Vamos a tener ahí, se ve en la pantalla, invitados de España, vamos a tener invitados de Perú, por supuesto. De Alemania dice, también, ¿no? Ajá, exacto. De Estados Unidos también. Joshua, pero no es Joshua Fishman, ¿no? También va a estar ahí el licenciado Gregorio Calizaya, por supuesto, él es docente de Bolivia. De Bolivia, exacto. Entonces vamos a tener esos invitados. Este congreso, hermano, comentarte, se está realizando en conmemoración, no, se podría decir en honor al primer lingüista boliviano, Carlos Coelho Vila. Ajá, en memoria a él se está realizando este congreso y también tiene por eso su nombre, por eso hemos decidido ponerle el nombre también. Ajá. Después, ¿qué más? Otro detalle. Yo decía pues a un principio, pero ¿por qué puro extranjeros decía, no? El único boliviano, Gregorio Calizaya. Pero yo creo que he visto en el programa desglosado también están muchos aymaras, quechuas, cejas. A ver, coméntenos un poquito más, o sea, cómo, porque para ellos si exponen a 45 minutos no va a abastecer los 2 días, ¿no? Entonces se llena con los demás, ¿no? Claro. O sea, participantes o ponentes, ¿no? Así va a ser. Va a haber distintas temáticas en esta parte. Va a haber la parte de lexicografía castellana,
lexicografía en lenguas indígenas. En este caso va a estar el aymara, principalmente el aymara. También hay otros idiomas. Si me permite ver un momentito. Aquí tengo el programa, ¿no? Para darle una pequeña lectura. Adelante, adelante. Así. Ya. Por aquí lo tenemos. Mientras, podría comentarte, hermano, mientras encuentro el programa, ¿dónde se están realizando las inscripciones? Ah, ya. Esta semana están inscribiendo en la Universidad Pública del Alto, afuera, en la parte de afuera. En la calle, en la avenida. En la avenida, exacto. En la avenida hay una carpa que se ha instalado ahí. Y pues en esa carpa están las encargadas, por supuesto, de inscripciones. El costo también está ahí en la imagen que acaban de poner. De todos modos, también le voy a estar compartiendo en mi Facebook, si es que gustan verlo ahí. Y aquí está, ya lo encontré. Volviendo a esto. ¿No? Para la fecha viernes, por ejemplo, vamos a tener la inauguración. También van a estar las exposiciones de la Universidad Mayor de San Andrés. En el caso de diccionarios, análisis de diccionarios, distintos temas, y ¿no? varios ponentes, ¿no? He visto Varios. a Luis Lima, creo que... Hay como 5 o 4 hojas de puros ponentes, de puras las exposiciones. ¿Y esto no es presencial, es virtual? No, por supuesto, va a ser virtual. Va a ser virtual. Va a ser virtual por este tema de la pandemia, ¿no? Se va a transmitir por Facebook toca Internet y YouTube toca con Jamanis. ¿O solamente Zoom? No, hasta donde tengo entendido va a ser por Zoom, pero también van a difundirlo en distintas redes sociales como Facebook. Genial. Wali ki puni kuyaka naira kantatayita askinan puni pult aniwaitaja aka aruskip asip kanya nakasaki puni kirekis pawa ay ukawaki chawira pun hante kanais waexto wal hakuna nakata aymar wain tawakonak hilanaka kuyaka nak humanakaja arakta sipka kima sarta sipka kima okumaraki akam hacha olaka nakansa chikais sipka kinyani no aka amuyonaka okumaraki kun hamatsa hiwasan ka aymarat kam arupirwanakas uthanya pawa aymarat kam hachapankanaka no no sé castellano nistano biología medicina no sé odontología takeukanaka uthanya aymarat kama kunausas uthan no acá wain tawakonaka chakpachan sukamparta no kawawanaka no kaunirite sulkawanaka hutapki hupanaka hukampis irptani aksatuksata no y nací vas a negar que kamayatian kamlur o apañan hilana kuyakana kayaya kuyakana ira kunampich a ver quizás algo más sí alguna algo que me estoy olvidando tal vez la siguiente semana también van a estar realizando ya las inscripciones en la Universidad Mayor de San Andrés en la UNSA desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, entonces pueden pasar a inscribirse todos los que deseen participar. Takanisa Hawil Tataptawa, acá Matapawiru, Matapiwiros, o sea, a veces ya, entonces así, ¿no? Quedan cordialmente invitados, la invitación ya está hecha para todos los que quieran asistir. Va a haber distintas temáticas, reitero, distintos expositores, por supuesto. Y como tú dices, hermano, ¿no? Es importante también, por otro lado, verlo desde nuestra perspectiva, ¿no? Esto también nos va a dar muchos aportes para lo que es el idioma aymara, por supuesto, porque también va a haber análisis de diccionarios de la lengua aymara. Y es muy importante, ¿no? Porque hace falta bastante elaborar este tipo de libros, de repente, como decías, enciclopedias también, ¿no? No solamente en lingüística, en ciencias vivas, en derecho, hasta en odontología, ¿no? Y por cierto, va a haber lexicografía de algo de derecho, algo relacionado jurídico, por ejemplo, léxicos jurídicos en aymara. Creo que he visto un ponente, ¿no? Sí. Sí. Claro. De camélidos igual, ¿no? Sí, también hay incluso uno de jergas juveniles. ¿Cómo es que los jóvenes nos expresamos? Tienen su propio vocabulario, tienen su propio diccionario, pues los jóvenes, ¿no? No jodan así, ¿no? ¿Qué cosas más claro, no sé, estás muy yuca, digamos. Sí, está chido, dicen, o chivo, no sé, ¿no? Hasta ahora ya dicen, este está cabrón, así, ¿no? Alguna vez me han dicho los jóvenes, uy, tu programa es un cabrón, ¿no? ¿Qué? Yo pensé que me estaban insultando. No, me habían felicitado, pues, ¿no?
Claro, y así, ¿no? Todos nos expresamos de distinta manera y por eso es muy importante estos estudios, ¿no? Haya ya kuyakanera kantatayita ay kuma todo churo haruskip toaitan kamara que kusist oyatan hilana kuyakanaka aksansa uksansa usunta para que hilanak sumaman kanak man se japonita o kamara que ajay tokensa ya que siñana kansa kusisiñan beki pone atip hanyane hilana kuyakanaka hikisin kama jutiru aquí chao kama sapa martes kuidisa mitsutaski uka acá COTV toqueja hiktas paquiñani hilana kuyakanaka hikisin kama naira Y akurka mahilata.